Justamente, Nera, vamos a estar hablando un poco de un tema que ya hemos tratado en la Resistencia ayer, día lunes, que el video también fue publicado el mismo día, sobre Afganistán. En su momento tratamos un poco la cuestión histórica, nos trajo Rami desde prácticamente los años 60, 80, hasta la actualidad, las diferencias que hubo entre el manejo de la gestión Biden, de la gestión Trump y demás. Y hoy vamos a estar hablando qué es lo que está sucediendo ahora, ya con los talibanes justamente gobernando este país, y qué es lo que sucede con un tema muy polémico, el cual se está hablando en prácticamente todos los medios de comunicación, que es el tema de las mujeres dentro de Afganistán principalmente, no dentro del islamismo y de la religión en sí, porque es un tema muy complejo donde hay distintas versiones y depende de quién escuchemos es lo que sucede. Así que para comenzar primero hay que recordar que el 15 de agosto los talibanes declararon oficialmente la conformación del Emirato Islámico de Afganistán en el territorio de lo que antes era la República de Afganistán, cosa que ya hablamos justamente con Ramiro, y los primeros pasos claramente fue aplicar la ley Sharia en todo el territorio, la cual principalmente va a afectar a las mujeres claramente. Si bien el gobierno republicano de Afganistán practicaba el Islam, era constitucionalmente secular y las mujeres tenían muchísimos derechos, como por ejemplo cuestiones normales en Occidente, en casi todos los países, como trabajar, manejar, estudiar, e incluso podían ir justamente podían caminar sin las cabezas cubiertas. El nuevo emir de Afganistán, Ayatollah Sada, quien justamente este 15 de agosto, quien fue hasta el 15 de agosto el comandante de las fuerzas guerrilleras talibanas, fue quien va a ser el presidente, entre comillas, obviamente estamos hablando con lenguaje occidental, pero se entiende los puntos y las diferencias. Justamente es el ala más radical que depende directamente a que responde justamente a los 5 talibanes, que eran los 5 líderes del movimiento del terror, los cuales ya que fueron liberados en el 2014 por Guantánamo, por ejemplo, y luego fueron refugiados en Qatar. Según la nueva estructura del país, Afganistán no tendría más instituciones democráticas, claramente, y Daza, como comentamos antes, va a ser el líder supremo del país, pero él no va a ser quien se va a encargar de el gobierno del día a día, por así decirlo, sino que de eso se va a encargar el presidente designado, que es el Mullah Abdul Ghani Baradar. Baradar justamente es el ala un poco más moderada de los talibanes y quiere que Afganistán sea un país como Qatar o Emiratos Árabes y que pueda tener relaciones diplomáticas con todos los países occidentales. Que hay que recordar que este sujeto fue quien principalmente negoció con Trump en su momento el tratado de paz que Biden claramente terminó desechando y armando todo este conflicto y todo este problema que se terminó generando debido a los cambios temporales que hubo de fechas y demás, y fue también quien logró que China termine apoyando a los talibanes. Ahora sí, para nombrar un poco, cabe recordar primero que estuvieron hablando muchos líderes talibanes comentando que ellos quieren una república inclusiva, con derechos, que se le van a quitar derechos a las mujeres y demás, pero vamos a hablar un poco desde la realidad práctica que sucedió cuando movimientos parecidos a los talibanes han tomado el poder en otros países de Medio Oriente. Por ejemplo, se le prohíbe completamente el trabajo femenino fuera de los hogares, solo unas pocas doctoras y enfermeras tienen permitido trabajar en algunos hospitales en Kabul. Hay una completa prohibición de cualquier tipo de actividad de las mujeres fuera de la casa, a no ser que estén acompañadas del maram, una palabra la cual había desaparecido prácticamente en Afganistán, pero ahora va a volver justamente debido a la ley del Shia, perdón, que significa, Mara significa un parentesco masculino como el padre, hermano o marido. También se prohíbe cerrar tratos comerciales con comerciantes masculinos, perdón. También prohíbe ser tratadas por doctores masculinos. Se prohíbe estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa, los cuales los talibanes han convertido las escuelas para mujeres en seminarios religiosos solamente. Las mujeres deben llevar el burka, que cubre desde la cabeza hasta los pies. A su vez, por una cuestión de censura vamos a moderar las palabras claramente, pero distintos abusos de violencia que se hacen a las mujeres que puedan vestir, que no vistan justamente acorde a las reglas del régimen talibán o que no estén acompañadas justamente por el mará. También violencia en la vía pública para las mujeres que muestran los tobillos, lapidaciones públicas contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, prohibición del uso de maquillaje, prohibición de hablar o estrechar las manos a varones que no sean su mará, prohibición de reír en voz alta, prohibición de llevar tacos que puedan producir sonido al caminar,
ya que supuestamente el hombre no puede escuchar los pasos de la mujer, prohibición de subirse a un taxi sin su mará, prohibición de tener presencia en la radio, televisión o reuniones públicas de cualquier tipo, prohibición de practicar deportes, prohibición de andar en bicicleta, moto, aunque sea con el mará, prohibición de llevar indumentarias de colores llamativos y un micrófono que está haciendo ruido, no sé de quién es, prohibición de lavar ropa en ríos o plazas públicas, de reunirse con motivo de festividades, se modifica toda la nomenclatura de las calles y plazas que incluyan la palabra mujer, se las va a cambiar, prohibición a las mujeres de asomarse por los balcones, opacidad en las ventanas para que las mujeres no puedan ser vistas desde afuera en la casa, prohibición del acceso a las mujeres a los baños públicos, también la prohibición de sacar fotos de mujeres y prohibición de existencia de imágenes de mujeres impresas en revistas, libros o colgadas en los muros de casas y tiendas. Una imagen la cual fue muy conocida, que se estuvo viendo que apenas asumió el régimen talibán y cayó justamente los pro-gubernamentales, como se denominaban antes, empezaron a los murales donde había dibujos justamente de mujeres o fotos fueron automáticamente pintados de blanco para desaparecer cualquier rastro de mujeres que no fueran justamente que no estén cubiertas, que no cumplan con los protocolos y con las normas que dicho régimen posee y va a empezar a aplicar claramente en Afganistán, que ahora va a ser justamente el Emirato Islámico de Afganistán, como bien mencionábamos antes. Lo cual es muy interesante ver cómo mágicamente, de golpe, salió todo el mundo preocupado por esto, todos los medios periodísticos y demás, pero poco se habla cuando esto sucedió en otros países de Medio Oriente, países africanos también, en los cuales las culturas son muy parecidas. Poco se ha visto y poco se ha hablado de todas estas cuestiones y ahora se cuestiona todo esto. Mientras tanto, cuando fue a Estados Unidos, mediante el gobierno de Trump, además, a intentar solucionar esto mediante la paz, muchísima gente trataba de machista Trump y todas estas cuestiones, y podemos ver que el feminismo de cartón, toda esta ONU de mujeres, supuestamente, y todos estos movimientos que dicen ser a favor de las mujeres y pro mujeres, no se han visto más que solamente quejas en Twitter desde iPhones, y pocas mujeres se han animado a salir a luchar verdaderamente, que hay algunas guerreras dentro de Afganistán que se han animado a tomar los fusiles y a defender justamente sus derechos verdaderamente, no como quieren hacer creer en casi todo el mundo este feminismo de cartón que dice que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres y demás. Ram y Horacio Nera. Sí, mira, a ver, todo esto que se ha estado desarrollando en las últimas horas, que lo hemos podido ver y Occidente se ha dado cuenta de que existe Afganistán y existe esa parte de Asia Central donde se han estado dando un fenómeno que es, por ejemplo, para iniciar, digamos, la intromisión de Occidente desde hace mucho tiempo, como veníamos contando ayer, donde nosotros, digamos, Occidente, digo, nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Ellos, bueno, se han expresado, he visto algunas conferencias, porque no es lo mismo aquel talibán del año 2001, por ejemplo, cuando se inicia el 7 de octubre de 2001 la invasión por parte de la coalición aliada, que en aquel momento no había, por ejemplo, el uso de celulares y podían grabarse videos que hoy nos llegan de una manera muy veloz, sobre todo hoy en día más utilizado como propaganda, que he podido ver, lo vamos a ir ampliando un poco más también en el otro bloque, pero podemos ver cómo nosotros, en el Occidente, hoy no tiene, y no sé si en los últimos 80 años, no creo que tenga la posibilidad de decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, cuando nosotros no podemos solucionar nuestros problemas y Estados Unidos se está hundiendo en crisis constantemente sociales al borde prácticamente de la desintegración, un país que no tiene por qué estar diciéndole haciendo una intromisión extranjera en aquella época, con algo que, bueno, fue toda una farsa, realmente, lo del el 11S, todo para introducirse en estos países, como también Irak, que también fue otra farsa, y la verdad que se han estado difundiendo algunos videos sobre lo que es el trato a las mujeres. Estoy completamente en desacuerdo con eso, la verdad que me parece de un mundo completamente distinto, y ellos son un mundo completamente distinto, pero tampoco creo que Occidente deba meterse y ser, ¿quién puede ser el policía del mundo actualmente que tenga que llevar sus tropas, su pueblo a estos países, ¿no es cierto?, y tengan que dejar la vida, como muchísimos y miles de estadounidenses que fueron a pelear ahí y cuyos familiares hoy ven actualmente cómo esta guerra no sirvió para nada. Al final no sirvió para nada porque los talibanes volvieron mucho mejor, digamos, en aquel momento. He visto una conferencia talibán
hoy, porque más allá de que todo esto es un show, pero ellos la tienen muy clara y dicen actualmente, más allá de que vamos a hablar en otro bloque, por qué se están comportando de esta manera los talibanes, dando una imagen a veces que pareciera ser actualmente más atenuada, porque ellos están diciendo, bueno, dice, ¿qué van a hacer con el respecto a la libertad de expresión? Ustedes acá, pregunta un periodista de un país extranjero occidental. Y ellos le dice, ustedes son los menos indicados para venir a nosotros a hablar de libertad de expresión, cuando los medios, las redes sociales, por ejemplo, las corporaciones que ustedes tienen, están completamente censurando a quienes piensan distinto. Dejó completamente callado al periodista, no tuvo otra cosa que decir, la verdad que es absurdo cualquier otro comentario, y también es, digamos, muy llamativo cómo se puede ver a las Naciones Unidas con toda su cartelería y todos los millones de dólares que se han volcado de países que somos nosotros los aportantes, ¿no? Los países occidentales que tratamos de modificar una cultura allá metidos en el centro de Asia, que nos costó tanto dinero, y tanto dinero a los contribuyentes estadounidenses, de lo que tanto se quejó Donald Trump, diciendo, salgamos de estos países, retirémonos de donde no teníamos que haber estado. Lo dijo el mismo Donald Trump, han dejado sangre en lugares que no nos correspondía haber estado. Al igual que, por ejemplo, podemos retroceder e irnos hasta Vietnam, mucho más atrás incluso, Corea, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Pero a lo que voy es exactamente eso. Se ven las imágenes de la propaganda de Naciones Unidas y ahora los talibanes ocupando eso y poniendo contra esos murales de Naciones Unidas a gentes civiles que fueron colaboracionistas, ¿no es cierto?, de este régimen democrático artificial cuyo presidente, como todo occidental prácticamente, huyó del país para decir evitemos un derramamiento de sangre. Básicamente es muy complejo la situación que se está viviendo, y sí ha sido noticia esto del tema de las mujeres, tal como dijo Nico, de una forma excelente, como lo describió, pero bueno, es muy complejo tener que estar en ese punto actualmente Occidente metido. No creo que tenga ningún justificativo, no podemos resolver nuestros problemas, básicamente. Totalmente, y vamos a ver de qué manera se lo van a tomar las feministas a todo esto, que venían hablando de que el Islam era inclusivo, que el Islam era feminista y que el Islam y el yihad no eran las nuevas formas de feminismo. Vamos a ver si están de acuerdo con esto y siguen defendiendo las mismas estupideces que venían diciendo de hace tanto tiempo, principalmente en Europa, donde las inmigraciones masivas islámicas traían como respuesta una izquierda que aplaudía y celebraba todo este tipo de conductas, ¿no?, que eran cada vez más comunes en Europa. Si nadie quiere continuar, le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia y se sube al canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio.